Queridos hermanos, sean nuevamente bienvenidos una vez más a esta su iglesia, su casa, el templo de Dios. Les animamos a que esta mañana podamos juntos levantar el nombre de nuestro Padre. La palabra de Dios en 2 de Crónicas 5, versículo 13 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Anhelamos que Dios se manifieste así tal vez en nuestras vidas. Tal vez estamos esperando algo que nos haga ver de una manera más sobrenatural el poder de Dios. Pero no es tal vez necesario eso para nuestras vidas. Dios ha sido fiel y con cada una de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestro diario caminar, podemos testificar y podemos darnos cuenta de la grandeza de su poder y su señorío sobre nuestras vidas. En esta mañana vamos a cantar juntos y vamos a proclamar estas mismas palabras, decir: porque Él es bueno, porque grande ha sido su misericordia y lo será desde ahora y lo será para siempre. Gracias, amado Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y nos muestra muchísimas más de tus maravillas, Señor. Gracias porque en esta mañana nos podemos reunir, porque a pesar de las situaciones, Señor, de la pandemia en la que estamos viviendo, Señor, tu poder, tu magnificencia, tu majestad, Señor, lo podemos palpar cada día. Gracias, Señor bendito, porque tú nos has protegido, nos has cuidado y hoy podemos, Señor, levantar nuestras voces, entregar nuestros corazones ante ti, Señor. Nos postramos, Señor, ante ti, como tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Dejamos todas nuestras cargas, Señor, a tus pies. Dejamos todo, Padre Dios, a tus manos para que tú, con tus propósitos y tu santa voluntad, Señor, obren en nuestras vidas como lo has venido haciendo, Señor. Gracias y muchísimas gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, Señor, con la vida de nuestros padres, nuestros hijos, Señor, nuestros familiares y absolutamente todo, Señor. Te pertenece a ti. En esta mañana lo declaramos, lo confesamos, Padre Dios, con conocimiento, Señor, con palabras que salen de nuestro corazón. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos servirte también como hijos tuyos y porque cada uno, Padre Dios, desde su hogar, desde su lugar de trabajo, de vivienda, podemos, Padre Dios, extender, Señor, este mensaje y esta bendición, Padre, de ser hijos tuyos. Anhelamos que este pueblo, Padre Dios, Quito, Ecuador, Padre Dios, y el mundo se vuelva a ti, Señor. Confiamos en que tú trabajas y lo harás así, Señor. Descansamos totalmente en ti, esperamos, Señor, en tus promesas y en esta mañana queremos empezar este tiempo dejando todo en tus manos. Juntos alabamos, Señor, tu santo nombre. Dejamos toda cuestión humana, Padre Dios, a un lado porque lo único que importa eres tú. Gracias, Padre Dios, por este tiempo. Oramos juntos en tu santo nombre. Amén y amén. Vamos a cantarle a Él. Él es todopoderoso. Te alabamos, Señor. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único
salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Señor, lo declaramos así. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, Padre Dios, te cantamos a ti en esta mañana. Tú nos has hecho libres, Señor. Cantamos a ti. Nada me separará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que arrebató mi corazón. Oh, nada me distanciará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que despertó esta canción. Oh, nada me distanciará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que arrebató mi corazón. Oh, nada me distanciará de tu amor por mí, pues fue tu amor por mí que despertó esta canción. Soy libre, libre para adorar, desde mi corazón y demostrarte mi pasión. Libre
canción. Santo, eres santo, inmensurable sin igual. Eres mi canción. Tú eres santo, Señor, lo decimos. Santo, eres santo. Cantamos a ti. Inmensurable sin igual. Eres mi canción. Santo, eres santo, inmensurable sin igual. Libre en ti soy, libre, libre para adorar. Rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Libre para adorar. Rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Libre para adorar. Rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Para adorar, rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te damos toda gloria y honra que tú te la mereces, Señor. Qué hermoso, Padre Dios, es poder estar en tu presencia, Señor. Gozarnos, Señor, del mover de tu Espíritu. Tú eres santo, tú eres digno. Nos gozamos declarando, Señor, todos los atributos que tú tienes, Señor y Dios. Y no podríamos parar de hacerlo, Señor. Nuestra vida se tiene que guiar en agradecerte por todo a ti, Señor y Dios. Una continua alabanza a ti. Cantamos a ti, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo.
Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cantamos que tú eres santo, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás moviéndote en este lugar. Independientemente que estemos aquí, Señor, moviéndonos por un dispositivo, tú estás moviéndote en aquel lugar donde tus hijos te alaban, Señor. Te alabamos, Señor, y cantamos a ti. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Te alabamos a ti, Señor, y decimos juntos: a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies.
ante mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te alabamos, Señor, en esta mañana. No hay lugar, Señor, no hay otro lugar en donde quisiéramos estar, Señor, que alabándote y adorándote, Señor, continuamente. En ese lugar, Señor, donde solo tú estás, Señor, donde tú escuchas nuestros corazones. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Solo tú eres Dios, Señor, cantamos a ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en paz
pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada nos faltará, Señor, a tu lado, porque tú, Señor, has provisto todo este tiempo. A pesar de las circunstancias, Señor, tú te has manifestado, Señor, con tu pueblo. Tú te has manifestado, Señor, aún así con gente que no te conoce, Señor. Por tu inmensa misericordia, bondad y amor, en esta mañana, Señor, cantamos a ti y confiamos, Señor, y declaramos que nada nos faltará, Señor, a tu lado. Tú eres grande, fuerte, poderoso, victorioso. Tú eres el triunfador. Por eso, Señor, en esta mañana y por muchas cosas más, Señor, cantamos a ti. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú has permitido que nos expresemos, Señor, hacia ti con salmos, con cánticos, con himnos, con alabanzas, con oraciones, Padre Dios, que se han hecho canciones con el único objetivo, Señor, de proclamar tu nombre. Bendito Señor y Dios, abre nuestros corazones, danos entendimiento. Provee, Señor, de sabiduría, de conocimiento, para entenderte, Señor, a ti, para entender tu palabra, para que día a día, Señor, esa semilla que está creciendo en nuestros corazones, Señor, siga brotando y podamos, Señor, ser fruto de lo que tú deseas, Señor, en nuestras vidas. En este momento, Señor, permítenos que tu palabra también llegue a nuestros corazones y nos nutra, Padre Dios, sea ese alimento fresco que necesitamos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, porque a pesar de todo, Señor, hemos estado
sirviéndote, adorándote, Padre Dios, y la congregación, Señor, te alaba y te adora a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo, Señor. Y Dios, te alabamos y te adoramos en tu santo nombre. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto el poder compartir con ustedes una mañana más de este culto dominical, donde nosotros hemos sido convocados por nuestro Padre Celestial a buscar su rostro. Bienvenidos a este día 6 de junio, donde vamos a celebrar la Santa Cena. Primero agradecemos al grupo de alabanza por estos hermosos cánticos de adoración, donde hemos podido alabar juntos y reconocer a nuestro Señor y Dios. Así que les voy a pedir que me acompañen antes de entrar a la palabra, vivir osadamente el Evangelio. Es una palabra hermosa que vamos a ver el día de hoy. Pero les voy a pedir que me acompañen en esta mañana en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, Papito Dios, siempre tenemos estas palabras de gratitud ante ti, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tus planes y propósitos son perfectos, desde la creación hasta la crucifixión y resurrección de Jesucristo, que nos acerca a ti, bendito Señor, y que podemos hoy libremente ser llamados hijos tuyos, ser llamados santos, que es nuestra identidad como hijos tuyos. Gracias, Señor, en esta mañana queremos recibir de tu palabra, queremos que tú nos hables, que sea palabra tuya, no palabra de hombre, Señor. Queremos vivir osadamente ese evangelio, vivir osadamente tu palabra. Así que enraízanos, Señor, tu palabra en nosotros en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, antes de continuar, recuerden, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Así que les voy a pedir que puedan preparar sus elementos para poder celebrarla después del sermón. Como les había dicho, tenemos el título del sermón, Vivir osadamente el Evangelio. La base bíblica lo tenemos en Hechos, ¿sí? Voy a estar buscando acá y ustedes me acompañan. Hechos 4, vamos a leer de los versículos 1 hasta el 22. Son algunos versículos, así que les voy a pedir que me acompañen para ir leyéndoles. Pedro y Juan ante el concilio, dice como título. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dando a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Versículo 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Versículo 18, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y ya que, versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué linda palabra que vamos a ver en esta mañana, queridos hermanos, de Pedro y Juan ante el concilio. Y vamos a darnos cuenta muchas cosas. Primero vamos a ver el título que está en esta mañana, vivir osadamente el Evangelio. Primero debemos entender qué es el Evangelio. La palabra el Evangelio es traducida del griego euglelos, que significa buenas nuevas. Tal vez hemos escuchado las buenas nuevas, pero ¿por qué el Evangelio es llamado buenas nuevas? En este caso porque somos salvos de la ira de Dios y podemos ser hechos justos y esta justicia está en el Evangelio. Nosotros podemos ser justos, somos justos por el Evangelio, por el sacrificio de Jesús en la cruz. El centro del Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es Cristo. No existe Evangelio sin Cristo. Por eso vivir osadamente el Evangelio, vivir osadamente Cristo, es lo que vamos a ver, y esto es lo que hacían y lo que acabamos de leer todos estos apóstoles. Y es por esto que debemos vivir osadamente, queridos hermanos, el Evangelio, como hacían los discípulos en los inicios de la primera iglesia. Así que vamos a ir desglosando la palabra. Realmente vamos a ir viendo, es muy interesante lo que vamos a ver en esta mañana. Primero Pedro predica a los líderes judíos. Él se acerca y les predica del Evangelio a líderes judíos. En los versículos del 1 al 4 existe el arresto que leímos de Pedro y Juan. Ahí habla la palabra de Dios, el jefe de la guardia del templo. Esto se refiere a la fuerza policial de los recintos del templo. El jefe, junto a los sacerdotes, a los saduceos, vinieron juntos para arrestar a Pedro y a Juan. Dice la palabra que vinieron sobre ellos. El énfasis en el original indica que pararon, o sea que estaban pasando por ahí, se detuvieron y agarraron a Pedro y a Juan de repente. Debieron haberles dicho, ya basta, cállense, y los agarraron y se los llevaron de una manera que no era oportuna, porque ellos tenían leyes, y ellos, en este caso, ellos eran la ley, y entonces ellos podían hacer esto. La palabra nos habla de ellos que eran resentidos. Claro que los saduceos eran resentidos, porque veían a Pedro y Juan enseñando al pueblo, y proclamaban la resurrección de entre los muertos de Jesús. Ellos, los saduceos, no creían en la vida después de la muerte o en la resurrección. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Lo que hemos visto en estos primeros versículos del 1 al 4, que les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Normalmente esto sería una experiencia intimidante para Pedro y Juan. De repente arrestados, oficiales resentidos, tratados bruscamente, porque dice, les echaron la mano. ¿Sí? Y al de haber sido bruscamente, echarles la mano. El ambiente que estaba alrededor de todo esto sentía o se veía que ellos tenían que tener miedo. En el versículo 21 también de Hechos, que lo habíamos leído, también se mencionan amenazas. ¿Sí? Sigue predicando y los arrestamos y los golpeamos. Sigan predicando y lastimaremos a su familia, tal vez les han de haber dicho. Recuerden lo que les hicimos a Jesús, porque recién estaban, hace muy poco tiempo que había pasado. La intimidación que ellos estaban siendo expuestos. En los versículos del 1 al 6 encontramos al menos 11 diferentes grupos
de personas oponiéndose a los seguidores de Jesús. En grupos y personas lo podemos dividir, los grupos: sacerdotes, saduceos, nos dice la palabra en 4:1, gobernantes, ancianos, escribas en el 4:5, y otros de la familia del sumo sacerdote que habíamos leído en el 4:6. Personas ya específicamente: el jefe del templo, Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan y Alejandro. Entonces ellos tenían bastante oposición para de que no prediquen el evangelio. Aquí habla de que el número de varones ya estaba por 5,000, a pesar de la oposición en contra del evangelio. En este tiempo el número de cristianos seguía aumentando cada vez, creciendo a 500 de los 3,000 que habíamos visto en prédicas anteriores, que habían sido contados la última vez en Hechos 2:41, nos habla la palabra. La oposición no estorbó, no impidió a la iglesia, a la congregación inicial en ese tiempo. En Hechos 4:4, de lo que hemos leído, nos indica que las muestras de poder, las amenazas, la intimidación fue ineficaz. Más personas comenzaron a seguir a Jesús, no menos. Se incrementaron, prácticamente en cierto tiempo hasta se duplicaron. De los versículos del 5 al 7, Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín, ¿sí? Y dice en estos versículos que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esta fue una escena de intimidación, de poder, estar frente a las autoridades, ¿no? Imagínense en alrededor de todas esas autoridades. Si nos ponemos a analizar, esto también fue lo que pasó con Jesús. Este mismo grupo de líderes había condenado a Jesús a la muerte anteriormente y querían que supieran, en este caso Pedro y Juan, que ellos tenían el poder para hacerles lo mismo a ellos. Este es un tema de intimidación. ¿Con qué potestad? Preguntan ellos les preguntan a Pedro y Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La sanidad que tuvo esta persona. Las ideas de atrás de con qué potestad y en qué nombre, en este caso son virtualmente iguales, vienen a ser lo mismo. Podemos decir que sí. Esta fue una pregunta legítima. Sí, es una pregunta legítima porque ellos en ese tiempo eran autoridades y guardianes de la fe judía. Naturalmente ellos estaban preocupados por lo que se enseñaba en el templo, así que ellos tenían como una aprobación para ponerse en esta actitud. Pero en los versículos del 8 al 12 vamos a ver y nos vamos a enfocar en esta área donde Pedro predica osadamente a los líderes judíos. Es donde nosotros nos vamos a reflejar y nosotros donde debemos reflejar nuestro caminar cristiano y lo que nosotros también tenemos que hacer en la predicación y de vivir el evangelio osadamente. Dice que Pedro, en la palabra de Dios, que lo que acabamos de leer en estos versículos del 8 al 12, Pedro lleno del Espíritu Santo. Él fue instantáneamente lleno del Espíritu Santo, ya que fue evidente por su audacia y habilidad sobrenatural por hablar el evangelio osadamente. El Espíritu Santo le dio valentía, el Espíritu Santo le dio sabiduría para poder hablar y decir las cosas que tuvo que decirle al Sanedrín. La llenura del Espíritu Santo que Pedro experimentó en Hechos 2:4 junto a los demás discípulos en el Pentecostés no fue un evento de solamente esa vez. Era algo que Dios quería seguir haciendo en las vidas de ellos y especialmente en Pedro. ¿Qué es lo que más nos dice la palabra de Dios en estos versículos? Puesto que hoy se nos interroga acerca, aquí la contestación que está diciendo Pedro, porque hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. El tono de la respuesta de Pedro muestra que él no estaba intimidado. Imagínense en el escenario, toda la cantidad de gente. Primero les apresaron, ya era el día siguiente. Ellos debían haber estado intimidados sin responder nada, pero la respuesta ante el concilio de Pedro, aunque humanamente hablando debían haber estado intimidados por este concilio, ¿no? que les llevó a la crucifixión a Jesucristo, por el escenario que les digo, el tono de respuesta de Pedro no tenía intimidación. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, si ustedes me van a decir, ¿por qué también no actuó así Jesús cuando fue el momento, cuando Jesús estaba ante todo ese grupo, el Sanedrín y todo, y él no habló?
porque él tenía que cumplir algo. Él tenía que pasar por eso. Él tenía que cumplir la palabra de callarse y dar su vida por nosotros en la cruz. En este caso ya era otro escenario, donde estaba expuesto estos discípulos, estos apóstoles, y estaban llenos de la presencia de Dios y proclamaban el evangelio. Por eso el vivir osadamente el evangelio, queridos hermanos y hermanas, está dado para todos nosotros. Beneficio, decía, ¿qué beneficio? El que este hombre sea sano. La lógica de Pedro fue directa. ¿Por qué se nos juzga por un beneficio hecho? Ustedes nos están juzgando porque ha existido una sanación a una persona. Y ellos le estaban poniendo en una situación al Sanedrín como ilógica la posición de ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hubo la sanación, y lo que habla la palabra, Pedro predicó a Jesucristo, el Jesús que ellos crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, el Jesús quien sanó a este hombre. Y nos habla que también estaba considerado Jesús como la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La citación, esto es lo que está tomando el tema de Salmo 118, 22. Y es una cita, lo que está tomando, esta cita que está tomando es apropiada. Porque Jesús fue rechazado por los hombres, por aquellos líderes, pero fue exaltado por su Padre. En ningún otro hay salvación, dice la palabra. Pedro no solo proclamó a Jesús como el camino de salvación, sino como el único camino de la salvación. La idea que en ningún otro hay salvación y de que no hay otro nombre bajo el cielo, al cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es difícil de aceptar para muchos. Pero está claramente declarada, y eso está dicho. Nada bajo el cielo, ni nada dado a los hombres que podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación si no es Jesucristo. Y aquí viene una pregunta que podamos hacer. ¿Significa esto que todos deben tomar una decisión personal por Jesucristo para ser rescatados del peligro eterno? Es una pregunta. ¿Y qué del bebé que muere? Esas preguntas vamos a encontrar en el día a día. ¿Qué de la persona que nunca ha oído de hablar de Jesús y fallece y muere? Podemos decir que Dios trata con ellos, con cada uno de ellos de manera justa. Y los que sean salvos serán rescatados por la obra de Jesucristo en sus vidas, aun si les faltara el conocimiento completo de Jesús. Pero el Señor se manifestará en manera justa a ellos. Ahora, pero la pregunta exacta va hacia ustedes. ¿Por qué? Pero, ¿qué de usted que ha oído y quizás rechaza? ¿Qué de nosotros que escuchamos que nuestra única salvación es Jesucristo? ¿Y qué es de nuestra forma, de lo que nosotros escuchamos del Evangelio? Y nosotros no caminamos de una forma osadamente y vivimos el Evangelio osadamente en nuestras vidas. Sigamos viendo la palabra. Dice en la parte del 3 en adelante, aquí los líderes judíos reaccionan al sermón de Pedro, ¿sí? En el versículo 13 específicamente, lo que vieron en el carácter de Pedro y Juan, eran hombres sin letras y de vulgo, dice la palabra de Dios. Ciertamente no tenían educación en un sentido, ¿no? Ellos, al igual que Jesús, no tenían una educación rabínica, formal, según las costumbres que tenía el pueblo judío, o estándares de aquel tiempo. Mas sí eran educados en dos maneras, muy importantes. Conocían las Escrituras y, lo más importante, habían estado con Jesús. Tenían ese relacionamiento con Jesús. Y aquí en este caso, viendo el Sanedrín, el denuedo de Pedro y de Juan que hablaban porque habían estado con Jesús. Eran naturalmente audaces por la valentía del Espíritu Santo que vino a sus vidas. La presencia del Espíritu Santo después de que Jesucristo ascendió fue muy importante para que les dé ese valor para continuar. Todo lo que fue depositado por Jesús en sus corazones y en su mente, todo lo que Jesús habló hacia ellos, vino a ser sellado por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas,
Y ellos comenzaron a caminar con denuedo, ellos comenzaron a caminar audazmente y osadamente predicando de Jesucristo como Salvador. Cuando uno es un siervo de Dios Todopoderoso, no tiene nada que temer del juicio del hombre. Porque ¿a quién servimos? A nuestro Dios. La palabra denuedo significa una declaración lúdica, una declaración atrevida. En el griego la palabra es parresia, que significa diciéndolo todo, hablando todo con verdad, directamente, atrevidamente. Y eso es lo que hacían predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les reconocían que habían estado con Jesús. Una forma de ser osados con el Evangelio es la evidencia que hemos estado con Jesús y su Espíritu Santo. Es una forma que nosotros, al comportarnos osadamente, es una forma de demostrar que Jesús y el Espíritu Santo están en nuestra vida. ¿Por qué? Porque caminamos en verdad, caminamos en fe. La gente debe ir directamente a Jesús. Cada uno de nosotros debemos ir a Jesús. Pero muchas veces no lo hacen. El único Jesús que verán es el que brilla a través de nosotros. Del versículo 14 nos dice lo que vieron en el hombre que fue sanado, en este caso el Sanedrín. No podían decir nada en contra, dice la palabra de Dios. Este milagro fue examinado por escépticos y comprobado como un verdadero milagro. Nada en contra, no podían hablar ni decir. Previamente este hombre era completamente cojo, porque nos dice en la palabra en Hechos 3:2 que tenía que ser cargado donde quiera que él fuera. Era evidenciado y lo conocían, pero ahora estaba completamente sano. De los versículos 15 al 18, toma en este caso el consejo, los líderes judíos, y le ordenan a Pedro y a Juan que dejen de predicar a Jesús. Conferenciaban entre sí, dice la palabra. En este caso Lucas, quien escribe en este caso el libro de Hechos, probablemente se enteró de que el Sanedrín discutió porque un miembro de este Sanedrín después se convirtió al cristianismo. ¿De quién estamos hablando? Saulo de Tarso, Pablo. Y tal vez él tuvo que rescatar, Lucas, de todo esto lo que le indicó Pablo, de lo que en este caso el Sanedrín se juntó. No lo podemos negar, dice la palabra de Dios. En este caso el Sanedrín no podía negar. La corrupción de sus corazones era clara. Reconocían que era un milagro realmente que había sucedido, pero se rehusaron a someterse a Dios, que Él hizo ese milagro. ¿Qué más dice la palabra? ¿Por qué no se divulgue más entre su pueblo? Su temor a la predicación de Jesús se basaba en su propio interés pecaminoso, no en el deseo de proteger al pueblo. En los versículos del 19 al 20, Pedro y Juan responden al mandamiento de dejar de predicar a Jesús, porque ellos les pusieron como orden, ¿sí? Juzgad si es justo, dice la palabra de Dios que habló Pedro. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Era evidente que debían obedecer a Dios primero en vez del hombre. Pedro apeló efectivamente a esta verdad, porque ellos sabían que al quien tenía que obedecer es a Dios. Porque no podemos dejar de decir, decía Pedro. Pedro y Juan tenían que hablar de lo que habían visto y oído. Tenían que hacerlo, no solo por la experiencia del Espíritu Santo, sino también por el mandato de Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén y en toda la tierra, en Hechos 1:8, porque fue un mandato establecido. Decir, lo que hemos visto y oído. Ellos no originaron este mensaje, simplemente lo transmitieron como testigos confiables de que Jesús les había indicado que lo hagan. Para terminar, los versículos 21 a 22 lo hemos visto rápidamente. Pedro y Juan son liberados con amenazas de castigo futuro, no hallando ningún motivo de castigo por causa del pueblo. Aquí es muy interesante. Los líderes judíos no se conmovieron por un milagro obvio que ellos vieron de quién era, pero respondieron a la opinión pública.
Esto comprueba que les importaba mucho más la opinión del hombre que la opinión de Dios. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pedro y Juan estaban en este juicio, ante la misma corte que envió a Jesús ante Pilato para que lo crucificara. Pero los planes del Señor son perfectos. Al mismo tiempo que ellos estaban expuestos aquí, Dios hizo en todo este tiempo cosas maravillosas, como 2,000 personas que más se acercaron a los pies de Jesucristo. Pedro fue llenado con el Espíritu Santo otra vez. Pedro pudo predicar a Jesús a los líderes judíos. Examinadores hostiles confirmaron que fue una sanación milagrosa. Los enemigos de Jesús fueron confundidos. Pedro y Juan fueron más valientes por Jesús que nunca, mucho más valientes. Se enfrentaron, eran otros. Recuerden a Pedro cuando Jesús fue crucificado, él le negó 3 veces. Ahora no, él estaba delante de todos y no estaba negándole, más bien estaba predicando de Jesucristo. Y en medio de todo esto, Dios fue glorificado. Queridos hermanos y hermanas, vivir osadamente el Evangelio es apoderarnos de esa palabra del Señor y vivirla como lo vivían los apóstoles aquí, sin miedo. No titubearon. Ellos efectivamente tuvieron opresión, pero permanecieron en fe, caminaban en fe. Además, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas se manifestó en medio de la dificultad y les dio sabiduría para poder desenvolverse osadamente ante la dificultad. ¿Cómo estamos caminando en nuestra vida, queridos hermanos y hermanas? ¿Salimos con esta confianza ante el mundo? ¿Vemos a las dificultades y huimos? ¿Las dificultades nos amedrentan? ¿Nos sentimos intimidados por las circunstancias? No, queridos hermanos, tenemos que confiar en nuestro Salvador. Jesucristo libra nuestras batallas. Caminemos osadamente y vivamos el Evangelio dando el puesto que el Señor se merece. ¿Quién es Él? Ya que lo conocemos y vive en nosotros. Nosotros predicamos de lo que conocemos. Nosotros predicamos de lo que vivimos. El Señor ha hecho mucho, el Señor le ha salvado. El Señor, por gracia, usted es salvo. Y por esa gracia nosotros debemos predicar y vivir osadamente el Evangelio, caminando en fe, caminando en santidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana hemos sido expuestos a que nosotros tomemos la palabra de Dios y caminemos como caminaban Pedro y Juan. No fueron intimidados, prevalecieron porque el Señor estuvo con ellos. Y de esa forma nosotros tenemos que caminar, prevalecer en la palabra, no intimidarnos, porque el Señor va a luchar nuestras batallas. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te agradecemos. Señor, es muy importante saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre Celestial, quién es Jesucristo nuestro Salvador, quién es el Espíritu Santo que nos llena y predica del Padre y del Hijo hacia nosotros. Es el que nos revela, el que está con nosotros día a día, el que nos consuela. Señor, sabemos, bendito Padre Celestial, a veces nos sentimos intimidados por las circunstancias, a veces caminamos y caminamos en incredulidad, pero Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú te enraíces en nuestro corazón, Señor, y que podamos caminar osadamente, vivir osadamente tu evangelio. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta mañana. Queremos dejar este tiempo en tus manos, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana nuevamente vamos a estar celebrando junto conmigo y ustedes la celebración de la Santa Cena. Como la vez anterior les había dicho, esta celebración es muy importante. Esta celebración demuestra lo que el Señor y es una proclamación de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y que nos llama a que nosotros testifiquemos eso mensualmente y que nosotros podamos servirnos con estos elementos y demostrar que cada uno de estos elementos lo que significa.
y poder proclamar y aceptar lo que Jesucristo hizo en su vida por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, y es muy claro la palabra de Dios. Nosotros debemos llegar y acercarnos a esta cena especial de una forma libre, de una forma sin ataduras. Porque nosotros, el Señor dice que si tenemos algo contra nuestro hermano, es el momento, este es el momento que nosotros podamos llegar ante ese hermano, pedir disculpas y poder estar a cuentas para poder tomar esta cena y no tomarla en vano. Querido hermano y hermana, si usted ha pasado por circunstancias en este tiempo, le pido que ore en esta mañana, entregue cualquier circunstancia que usted ha levantado, juicio, palabra o acción, o se han ido contra usted de esa misma forma. Perdone y perdóneles a las personas que se han visto afectadas o usted ha afectado. Es muy importante, porque vamos a entrar a un paso importantísimo de celebración de esta cena que fue instituida por el Señor Jesucristo, en la última cena que Él la hizo con sus apóstoles, donde Él partió el pan y repartió el vino. Por eso en esta mañana vamos a hacer lo mismo. Les voy a pedir que ustedes tengan sus elementos a la mano. Y vamos a la palabra de Dios. Nos vamos a reflejar en la palabra de Dios en esta mañana. Y lo vamos a ver en Mateo 26, donde está instituida la cena del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra en el versículo 26? Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Este pan que representa el cuerpo de Jesús. Y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo. Este es el cuerpo que es partido por Jesús. Ahora cada uno de nosotros representamos un pedacito del cuerpo. Por eso el Señor Jesucristo lo partió y nosotros somos parte de ese cuerpo ahora. Y ahora Él nos extiende, el Señor Jesucristo, esa parte del cuerpo que nosotros ahora es representada con este pan. Así que les invito a que nos sirvamos el cuerpo de nuestro Padre Celestial. Versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la sangre del nuevo pacto, ese pacto de salvación, ese pacto de gracia, ese pacto que nosotros ya podemos entrar libremente ante la presencia del Señor. Esa sangre que fue derramada por el Señor Jesucristo hasta la última gota, fue derramada por amor. Y eso es lo que celebramos, bebiendo esta bebida, este vino, lo que representa la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Bebamos. Y oremos. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu sacrificio, bendito Padre de amor. Gracias por lo que tú hiciste. Y esta mañana celebramos ese sacrificio y reconocemos que ese sacrificio es el que nos libró, y ese sacrificio es el que nos da vida eterna, y ese sacrificio es el que nos junta a ti y a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No nos retiramos, queridos hermanos, sin antes recibir la bendición a través de la palabra en Judas, en su doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas, y que tengan el resto del domingo e inicio de semana con bendición de nuestro Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Reciban un abrazo fraterno de la Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos. Bendiciones.